Chicos, tengo que reconocerlo, yo no sifono mis acuarios. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a sembrar polémica, vamos a sembrar la duda, vamos a sembrar el germen. Ponedme en los comentarios desde ya, ¿vosotros sifonáis o no sifonáis vuestros acuarios? Y si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? Yo en este vídeo os voy a contar por qué he tomado la decisión de no sifonar muchos de mis acuarios. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata esto que está diciendo el loco de Acuarios 4K, perdón. Vamos allá. Ya sabéis que el sifonado, se ha dicho siempre, cuando somos novatos nos dicen que es una regla de oro el sifonar acuarios para que nuestro acuario luzca limpio, luzca bonito, y ya sabéis, no voy a entrar en muchos más detalles, haremos, si queréis, y si hay dudas de cómo sifono yo o cómo no sifono yo los acuarios, haremos un vídeo explicándolo y tal, que además tengo un sifonador para probarlo y os contaré qué tal va en ese vídeo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Bueno, porque creo que es necesario. Desde siempre se nos ha dicho que los acuarios, mínimo con el cambio semanal de agua, eso es impepinable, sí o sí hay que hacerlo, tenemos que sifonarlos, hay que sifonar siempre y meter el sifón hasta el fondo, que toque el cristal del fondo, levantas toda la gravilla, te llevas toda la suciedad y acuario limpito y de rechupete. Bueno, pues quizás haya que cambiar un poquito algunas cositas, ¿vale? Ojo, yo no sifono mis acuarios, pero sí sifono mis gambarios de cría. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a empezar, si queréis, por la parte de los gambarios. ¿Por qué yo sí que recomiendo sifonar gambarios de cría, sobre todo carinas? Gambarios de cría, las gambitas, queráis o no, son unos animales muy sucios. En gambarios de cría, obviamente, se generan muchos individuos. Vas a tener una población grandísima en esos gambarios de cría. Entonces, sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es poner un tomo de como máximo 1 centímetro de sustrato, de grava, de lo que queráis, ¿vale? Nosotros ponemos como máximo 1 centímetro, entonces en ese centímetro no dejamos espacio para que entre medias en ese tomo críen bacterias anaerobias, se generen muchos detritus que puedan ocasionar picos de nitratos y nitritos indeseables, amonia y demás historias que nosotros al sifonar liberemos a la columna de agua. Entonces, yo en mi gambario sí sifono, porque pongo muy poco sustrato y es una manera de tener siempre el agua en unos niveles muy estables de nitrato, con un nitrato súper bajito, en gambarios de cría, que las gambas detestan estos niveles de nitrato, amonio, lo que queráis, ¿vale? Muy bajitos. Entonces, en gambarios, urnas de cría, que esto se puede extrapolar a peces, si tenéis peces, urnas de engorde, por ejemplo, para discos y tal. Para discos es que no se ponen ni sustrato, entonces en ese caso te llevas toda la suciedad del fondo. Pero urnas de cría que tengáis un nivel de individuos, un nivel de alimentación muy alto, sí, se sifona, pero con muy poco sustrato. Bueno, y como se está comentando... Pero a ver, párate. ¿Qué pasa? ¿Tú te has para pensar que si cogemos y sifonamos, no solo con eso vamos a tener el acuario limpio? Tienes que tener en cuenta la filtración, la iluminación, todo. Evidentemente que se lo iba a explicar, que se lo expliques, es que tienes que ser un poquito más calmado, tío. De verdad, ¿eh? Yo con este de Acuarios 4K no puedo. Bueno, hago un inciso. Ni qué decir tiene que todo esto que estoy contando en este vídeo no es aplicable o no se puede aplicar si no cumplimos reglas básicas. No vamos a tener un acuario sano nunca si no tenemos una buena iluminación, si no tenemos fundamental una buena filtración con una buena circulación interna del agua dentro de nuestro acuario, esa circulación circular, valga la redundancia. Si no cumplimos todas estas cosas, es tontería que digamos, ¡buah! Yo no sifono el acuario y me va fatal porque lo dijo Acuarios 4K, pero tengo un filtro interno que no mueve los litros suficientes o no tiene carga filtrante necesaria para limpiar nuestro acuario, tenemos una luz que es una castaña y nos está generando algas. No, ¿vale? O sea, hay que tener en claras la pirámide de cosas imprescindibles dentro de un acuario, y dentro de esas cosas imprescindibles, para tener una buena calidad de acuario, una buena calidad libre de, pues eso, de algas y cosas innecesarias y que no nos gustan en nuestro acuario, pues tenemos que cumplir ciertas normas, ¿vale? Entonces, si tenéis una mala filtración, aunque hagáis esto, probablemente sea incluso peor, sea incluso improducente, ¿vale? O sea, sea improductivo. Bueno, contraproducente, leches. Entonces, vamos a usar la lógica, ¿vale? A veces es que doy muchas cosas por sentadas porque creo que las sabéis, pero bueno, entiendo que haya gente que acaba de empezar en esto y tenga sus dudas. Entonces,
Por eso hago este inciso, ¿vale? Fundamental para tener un acuario súper sano, buena iluminación, buen acuario, buen filtro acorde con nuestro acuario, nuestras necesidades, o sea, volumen de peces, cantidad de plantas, dimensiones del acuario, todo, ¿vale? Eso, la filtración es el corazón de nuestro acuario, porque luego sifonemos o no sifonemos, el acuario no va a estar genial. Simplemente son pequeñas cositas. Y nada, buen sustrato, buenas arenas, buen material. Al fin y al cabo, si queremos tener cuanto más nos gastemos, mejor acuario vamos a tener. Esto es así, como todo en esta vida, ¿no? Entonces nada, vamos a seguir con el vídeo, chicos. ¿Por qué no se sifona o por qué yo ya no sifono acuarios con mucho sustrato? Bueno, pues es que en algunos acuarios tengo unos tomos de sustrato así, o incluso más. Y se pueden llegar a tener tomos de sustrato de 20-30 centímetros. ¿Por qué no se deben sifonar estos sustratos? ¿O por qué yo he decidido, ¿vale? ¿Por qué yo he decidido no sifonarlo? Muy bien, precisamente por lo que os he contado. En un tomo de sustrato, así como la palma de mi mano, se van a crear diferentes niveles, ¿vale? En función de cómo sea el sustrato, si es un sustrato muy arenoso, no va a haber apenas, por no decir nada, de circulación de agua en las capas inferiores, de modo que la suciedad que va cayendo desde arriba se va infiltrando por todos los poritos que hay entre los granitos de arena y va llegando a los niveles de abajo, va a ir generando distintas capas de bacterias, distintas etapas, pues eso, de detrificación. Hay pues unos estratos que no nos interesa para nada romperlos con un sifonado, porque vamos a liberar instantáneamente a la columna mucho material que puede llegar a ser tóxico, incluso mortal para nuestros animales, invertebrados, peces, lo que tengáis en el acuario en ese momento. Yo por eso, en acuarios como tal, con mucho tomo de sustrato o con ya más de 3-4 centímetros de sustrato, yo no sifono precisamente por eso, por no liberar, por no desestabilizar nuestra columna de agua. Generalmente con sustratos, por ejemplo, arcillosos, como puede ser si utilizáis Acadama, si utilizáis JBL Manado, si utilizáis sustratos como el Aquarrío, como la Amazonia, como muchos sustratos, ¿vale? De estos nutritivos que son arcillas. Por lo general son sustratos relativamente porosos y se generan, por ejemplo, a nivel de superficie, unas bacterias que son beneficiosas para la fauna y flora de nuestro acuario. Esas bacterias van a interactuar con nuestro acuario, con nuestra columna de agua, y la van a mantener una columna en una calidad brutal. ¿Qué pasa cuando sifonamos? Que mezclamos automáticamente las bacterias que hay arriba con las que hay abajo, que unas son aeróbicas, otras son anaeróbicas, serían las que están en capas intermedias y bajas del sustrato, se van a mezclar. Total, que en el momento que las bacterias anaeróbicas toquen la columna de agua, que en presencia de oxígeno va a haber muerte bacteriana, vamos a tener picos de nitritos, vamos a tener picos de nitratos, vamos a tener picos de amonio. Todo eso no lo queremos en la columna de agua, porque eso va a generar que tengamos algas en un futuro, que tengamos peces enfermos en un futuro porque se liberen ciertas sustancias que para nada son beneficiosas para ellos, y vamos a tener muchos problemas. Por eso yo, después de mucho tiempo, también gracias a Helio, que nos está inculcando aquí un poquito el buen hacer de Acuario GCM, pues hemos tomado la decisión desde hace ya mucho de no sifonar acuarios y está funcionando bastante bien, no os voy a engañar. Entonces, un poco por eso hemos tomado esa decisión. Antes, no obstante, yo sí que sifonaba las partes cada semana, sí que sifonaba las partes que se quedaban, una pequeña parte del acuario que se quedaba, pues eso, sin plantas, sin decoración, sin nada, pues le metía ahí un sifonador y la liaba súper parda. Yo me pensaba que era así porque me lo habían dicho desde toda la vida, que eso se hacía así porque había que sifonar todas las semanas nuestro sustrato y mantenerlo limpio, bla, 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 bla. Pues hay que informarse, chicos, hay que contrastar información y ver por qué. Ahora bien, ¿son inútiles los sifonadores? En absoluto, son totalmente necesarios. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar, por ejemplo, cuando tenemos tapizados, un sifonador, tú lo pones encima de la planta tapizante, aspiras agua sin levantar raíz, sin levantar la plantita, haciendo presión sobre la planta, y toda la suciedad vas a ver cómo asciende. Va a ascender toda esa suciedad y vas a evitar que, por ejemplo, las raíces de esa planta tapizante se lleguen a pudrir, ¿vale? Y eso, en esos casos sí que son súper útiles. Luego, cuando tenemos unos plantados muy densos, ese propio sifonador, si son cuanto más finitos mejor para ayudarnos a movernos entre las plantas y decoración, nos va a ayudar a meterlo entre la decoración, las plantas y demás, y aspirar la primera capita de sustrato, la primera capita de arena, la primera capita de grava, nos va a ayudar a aspirarla para succionar, ¿vale? Succionar sin llegar a levantar sustrato y que se mezcle todo, succionar la capa superficial de suciedad. Eso todas las semanas
Es fundamental hacerlo para que no tengamos restos de hojas muertas en nuestro acuario, restos de comida que se puedan quedar. En esos casos yo recomiendo sifonar. Por ejemplo, cuando nos la lían los niños pequeños, cuando nos la lían nuestras hermanas, padres, hijos, lo que sea, cuando nos vamos de viaje, que siempre esto es común a todos, les decimos tenéis que alimentar al acuario y nos vacían un bote entero. Pues a lo mejor cuando venimos de viaje sí que la primera capa, 2-3 centímetros de sustrato, conviene sifonarla para darle una limpieza, pero más de eso no, ¿vale? Yo más de eso no lo recomiendo. Así que yo creo que no me dejo así mucho más. También depende de la grava. Si es una grava con una granulometría muy gruesa, como la que estáis viendo en la imagen, en ese caso podéis meterle un sifonado de 4 o 5 centímetros porque hay circulación de sobra de agua entre esa granulometría y no habría problemas, ¿vale? Pero si son sustratos finitos / arcillosos, yo no os recomiendo el sifonado en absoluto. Simplemente, pues eso, cada semanita con el cambio de agua aspiramos toda la suciedad con nuestro sifonador por la parte de encima del sustrato y ya se nos mantendría un acuario de rechupete. A veces es mejor tener una estabilidad en columna de agua, una estabilidad en la capa superficial de nuestro sustrato, que en sí alargar la vida de un sustrato, alargar la vida de un acuario por meterle un sifonado, que al final los que tenemos acuario y llevamos ya mucho tiempo en esto, sinceramente yo no he mantenido un acuario más de 2 años montado, entonces 2 años un acuario puede estar sin sifonar perfectamente. Ojo, si llegamos a un punto límite y vemos que la suciedad ya rebosa por encima del sustrato, pues o bien desmontamos acuario, pero llegados a ese punto vais a tener problemas de alga seguro. Entonces, o bien desmontamos acuario o bien le metemos una pequeña higienización al sustrato y sifonamos levemente. Ya veis, hay polémica. Yo ya os he contado lo que hago. Solo sifono en gambarios cuando tengo un dedo meñique de sustrato. Solo sifono superficialmente y nunca ya clavo mi sifonador hasta abajo, nunca remuevo todas las capas de arena de sustrato y tal, porque eso puede ser contraproducente. Vosotros me ponéis aquí en los comentarios lo que hacéis, lo leemos todos y sembramos la polémica. Para en el próximo vídeo probando el sifonador os enseño lo que hacía antes y lo que hago ahora con mis acuarios y con mis sifonados. Si os ha gustado este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram. Estamos subiendo publicaciones, historias, de todo. TikTok, que ya estamos por ahí haciendo vídeos, lo que queráis. Nos vemos muy pronto. Estoy ya poniendo en orden la Fish Room, estoy con los proyectos centrados. En lo que termine proyectos, me pongo en la parte trasera y esto se va a quedar de rechupete. Os invitaría a todos a venir, pero en mi casa y de momento no quiero que vengáis a pegarme una paliza. Nos vemos muy pronto. Adiós.